Shalom Ajín, Shalom Javerim, bienvenidos a los fundamentos de la Torá. Hoy estaremos comenzando el Sefer de Devarim, el Sefer de Deuteronomio, de la Kadosh Torah. Yo le voy a dar el resumen conforme a los asuntos internos de la Parashá a la luz de la Kabbalah. Es prácticamente, mis amados Ajín, una reflexión, ¿sí? Porque hubo comentarios en las parashot pasadas de que esto no es de la Torá y que esto no es de la Ruach HaKodesh. Pero déjeme decirle, mi amado, mi amada, que todo es una conexión. Lo que vamos a ver hoy en este día es con respecto a nuestras palabras, mis amados Ajín. Las palabras hacen que nos conectemos, ya sea al lado positivo o al lado negativo. Y si más y más uno guarda la Kedushá, la santidad, entonces estaremos en la columna central, en la columna que representa a nuestro Melech HaMashiach, el Jese, la compasión, todo lo bueno, mis amados Ajín. Así que bienvenido sea usted. Sí, yo sé que usted tiene otro punto de vista, tal vez, porque no podemos tener el mismo punto de vista, incluso la sabiduría, el Boreolán la da conforme a la porción que nosotros podemos sobrellevar. Así que si usted tiene más sabiduría, Baruch Hashem. Si usted tiene menos sabiduría, aprendamos mansos y humildes de corazón como nos lo enseñó nuestro Melech HaMashiach. Así que sean bienvenidos todos. Mis amados, aquí en la parashá nos enseña qué es la reprensión en el amor. Moshe, el gran orador, nos enseña una lección sobre el arte de la reprensión, una gran lección que atañe directamente a la realidad de nuestras vidas. Una gran lección directamente a la realidad de nuestras vidas. Mis amados Ajín, en nuestra generación es casi imposible encontrar a una sola persona que ame la reprensión. Los sabios dijeron en la Gemara, mis Ajín, que una persona ve todas sus faltas excepto las suyas propias. Mis amados Ajín, no vemos nuestras propias faltas y no nos gusta que alguien nos las recuerde y nos las muestre. Sin embargo, mis amados, la reprensión es una parte muy importante del trabajo espiritual. Es un motor fundamental para el progreso. Mis amados Ajín, al ver las propias deficiencias, se crea la herramienta adecuada para la renovación y el crecimiento espiritual. El Pentateuco de Barín, mis amados Ajín, comienza con las palabras de reprensión que Moshe dirige a todo el pueblo de Israel. Mis amados Ajín, está escrito en Proverbios que dice de esta manera: no reprendas al calumniador para que no te odie. Reprende al sabio y te amará. Esto está en Proverbios capítulo 9, verso 8. Mis amados Ajín, son muy pocos los sabios que aman la reprensión. Pero aquí, mis Ajín, en la parashá, este es un momento especial. Todo el pueblo de Israel absorbe con entusiasmo las duras palabras de reprensión de Moshe. El Pentateuco de Deuteronomio, de Devarim,
Es diferente, misajín, de sus predecesores o precesores. Es diferente de sus predecesores. Se le llama la Mishnah Torah. Se le llama la Mishnah Torah al Sefer de Barín, Deuteronomio. Mis amados Sajín, el Gaón de Vilna afirma que está dividido en tres partes, por lo que en sus primeros versos se menciona el discurso de Moshe 3 veces. Una vez, cuando dice, estas son las palabras que Moshe pronunció, en contraste con las palabras de reproche al principio del libro. La segunda vez, Misajín, donde dice, Moshe habló a los Bené Israel conforme a todo lo que el Adón les había ordenado. Esto es en contraste con la parte central, que contiene una repetición de los mandamientos de la Torá. La tercera vez, Misajín, es cuando dice, ay de Moshe, este es el pozo de esta Torá. ¿Sí? En contraste con la última parte que contiene las bendiciones y las maldiciones de la Torá. De Barín se le llama la Mishnah Torah Misajín, porque se erige como una maldición de la Torá. El Pentateuco, de Devarim, se llama la Mishnah Torah, porque se erige como una parte separada de los cuatro Pentateucos o los cuatro Seferín que lo precedieron. Misajín, a la edad de 120 años, antes de separarse de ellos, Moshe se presenta ante toda la nación de Israel y pronuncia todas estas palabras. Un rollo completo de la Torah. Un sermón tremendo. La cumbre de la oratoria humana. El rabino Eshlita dice, Moshe habla de tantas cosas, se dirige a toda la nación, 60,000 personas. Nadie discrepa, nadie se cansa, todos escuchan con atención. Algo que debemos de aprender usted y yo. Mis amados aquí, todos aceptan también las largas y duras palabras de reproche de Moshe. Intentemos analizar, mis amados ajín, la esencia misma de la reprimenda y ver cómo es posible que una nación entera la recibiera con amor. Y por supuesto, como todo esto se relaciona con nosotros aquí y ahora. Mishnah Torah o Mishneh Torah. El libro de Devarim, mis amados ajín, es la Torah paralela. Dijimos que se llama la Mishnah Torah, que es como una Mishnah para el Melech, para Moshe Rabenu. Es el único que puede dar una Torah tan elevada como la que se entregó en el Har Sinaí. Él es la Mishnah para el Melech. ¿Qué quiere decir aquí? Que él es la Torah viviente, que es el Melech HaMashiach. Está el Melech mismo, a quien todos reconocemos como Melech. Y está la Mishnah para el rey. Y el rey para la Mishnah. Que en general, mis amados ajín, hace más que el rey, pero se le llama Mishnah. Hace la voluntad del rey, no hace la suya propia. Donde quiera que esté el rey, ahí está la Mishnah para el rey.
Y a veces, mis amados ajín, sus áreas de actividad son incluso más amplias que las del rey, pero está sujeto a él. Por lo tanto, mis ajín, el libro de Devarim es una Mishnah Torah y es pronunciado por la Mishnah para el rey, el siervo fiel, que es Mashiach, pero en esta ocasión Moshe, el más humilde de los hombres. Mashiach también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Moshe Rabenu, en cada libro de Devarim, la Shejinah, la presencia divina, habla desde la garganta de Moshe. La presencia divina es Mashiach. Mis amados, aquí en la Mishnah son las letras de Moshe más la N del capítulo 50 según la Sefirá de Binam, alma de Jirot. Más adelante, Misajín, veremos por qué se menciona el capítulo 52. Pero vamos a hablar a la entrada a la casa. Recuerden que todo esto se resume en pura reflexión para nuestras vidas, para elevar nuestra Neshama, para obtener conexiones del cielo a la tierra, del mundo espiritual al mundo material y así elevar lo que tenemos aquí en lo natural hacia lo sobrenatural. La entrada a la casa, mis amados, aquí en todo el libro de Devarim se narra en la entrada a la tierra de Israel, la entrada al hogar del pueblo de Israel. El rabino Shlita explica que un hogar Yehudí es como un templo. En cada hogar tiene una entrada. Y según mis amados aquí, lo que sucede en ella, se determina la naturaleza de todo lo que habrá en él. Por lo tanto, mis ajín, la entrada debe de ser vigilada. Porque así como una persona comienza, continúa toda su vida. Sobre la misma base inicial. Por eso, mis ajín, se coloca una mesusa para vigilar la entrada del hogar. Mis amados, aquí en la mesusa está escrito, ¿sí?, una porción de la Torah, que significa guardián de las puertas de Israel. Mis amados, aquí así como hay una entrada privada, hay una entrada general. Cuando el pueblo de Israel se encuentra en la frontera de Israel, al otro lado del Jardín, está en la entrada de la tierra. Ahí es donde Balaj y Bilán querían hacerles tropezar. También estaban Sihón y Og, que son la mesusa del otro lado. Y aquí ya va al segundo lado. Así como hay una mesusa que guarda la casa, también hay una mesusa del otro lado, que no se menciona el nombre, pero es lo negativo, que conecta a la persona con ella y le impide despertar, avanzar en el camino espiritual. Las Netivot Shalom dicen, Tijón y Og eran los dos Kelpit más duros, que se sentaban a las puertas de la tierra de Israel e impedían que Israel entrara en ella. Sobre la Torá,
así como el kelpí del corazón retiene nuestro corazón y nos impide despertar y escuchar la voz del alma. Aquí Misajín, Og y Sihón custodian la tierra de Israel para impedir la conexión del pueblo de Israel con su tierra. Ponga atención y medite en esas palabras. También protegieron desde un punto de vista físico a los 7 pueblos que vivían en la tierra de Israel. Impidieron que esos 7 Kilpits permitieran la conexión con la Or de la tierra de Israel. Por lo tanto, Misajín, antes de que Moshe comenzara con estas palabras, aquí nuestro Adón derribó a Og y Sihón y abrió la puerta a la Kedushá, a la santidad de la tierra de Israel, para todo Israel, para todo el pueblo de Israel. Pero hablemos de los internados. Mis amados Ajín, antes de abordar el tema de la reprimenda, debemos comprender mejor la importancia de entrar en la tierra de Israel. Si no se ha dado cuenta, está escrito en Bereshit que dice, y salía un río del Edén para regar el jardín, y de allí se dividía en 4 brazos. Esto está en Bereshit, en Génesis, capítulo 2, verso 10. Mis amados Ajín, 4 ríos fluyen del río. ¿Sí? De un río, 4. El cuarto es el Éufrates. En el Kadosh Ohar, Misajín se refiere a los 4 ríos como las 4 etapas de Bet, Remes, Deres y Sud. El Éufrates es el Sud, la parte más profunda de la Torá, es el Sol secreto. El Éufrates, fructífero y en constante producción, es el verdadero fruto, la médula interna. Los métodos de estudio del Pesha y el Remes y el Drash, comparados con la parte secreta de la Torah, se consideran, Misajín, la parte de la cáscara, pero el Sof es lo más profundo. Por eso, si usted me mira aquí hablando de estas cosas, es porque yo hablo con respecto a uno de esos 4 niveles. Entonces usted tiene que analizar en cuál nivel está. En el Pesha, en el Remes, en el Drash o en el So. Mis amados, aquí en el verdadero fruto de la Torah es el secreto. Es necesario, mis ajín, estudiar las 3 capas circuncidantes para poder entrar verdaderamente en la capa interna y tener derecho al verdadero fruto. Si usted ha mirado, por ejemplo, se lo voy a poner de esta manera, una cebolla. Una cebolla tiene diferentes capas. Pues eso es igual en nosotros, en cada ser humano. ¿A qué nivel o en cuál capa está usted? ¿En la más contaminada, en la menos contaminada o hasta el mero centro, en el en lo interno? Así es la sabiduría que el Boreolán le da a cada ser humano, siempre y cuando la quiera, porque si está todavía muerto espiritualmente, pues hasta ahorita no le ha amanecido. Hablemos de el camino hacia el interior. Por ejemplo, el rabino Eshlita dice que la tierra de Israel, a la que el pueblo de Israel está a punto de entrar, no es una tierra que se gestione de manera sencilla, sino que necesita internalidades. Así como hay internalidades,
y externalidades en todo, también las hay en los países. Aquí en la tierra de Israel es las internalidades y los demás países son los externalidades. Mis amados, aquí en el pueblo de Israel es las internidades y las demás naciones son las externidades. Así que cuando el pueblo de Israel, que es lo interno, el Som, entra en la tierra de Israel, que es lo interno, necesita seguir el camino de las internalidades de la Torah. Por lo tanto, Misajín, en sus palabras iniciales, Moshe dice, el Adón, nuestro Elohim, nos habló en Oré, diciendo, tenéis muchos Shabbats en este monte, volveos y marchad y venid al monte Amorreo y a todos sus vecinos, en el Arabá, en las montañas, en la tierra baja, en el Neguén y junto a la costa, la tierra de Canaán y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mis amados ajín, Moshe nos muestra el camino para acceder desde lo externo de la Torá a su interior. ¿Qué significa esto, mis amados ajín? Pues que no debemos de quedarnos solamente con el primer nivel, sino que hay que ir adentrándonos a lo interno para que el Abba pueda revelarnos sus secretos que solamente Él los tiene. Mismo Mashiach dijo que Él no decía sus palabras de Él mismo, sino la que se les había ordenado a Él. Así que no te sientes en este monte, como en el caso de en el monte Sinaí, porque Oreb es la personificación de la Torah, Misajín, la esencia de la cáscara. En cambio, Misajín recorre todos los pasos hasta el río Éufrates, que es la interioridad de la Torah. Así podrás asentarte verdaderamente en la tierra de Israel y vivir una vida de interioridad en la tierra de la interioridad. Pero hablemos de la reprimenda con indirectas. Reprimenda con indirectas. Regresemos al principio, mis amados ajín, de la sección y a las palabras de reproche que allí se pronuncian. Cuando dice, estas son las palabras que Moshe habló a todo Bené Israel al otro lado del Jardín. Aquí, mis ajín, explica Rashi, dado que son palabras de reproche y aquí se enumeran todos los lugares donde enojaron al pueblo antes del lugar, por lo tanto, resumió las palabras y las mencionó por alusión por el bien del honor de Israel. Moshe recuerda al pueblo de Israel por alusión todo lo que hicieron en los lugares por los que pasaron, todos los pecados que cometieron. En el desierto, en la llanura, entre Parán y Tofet, y Labán, y Jaxeró, y Dikzajá. 11 días desde Oré, el camino del monte Seir, a Cades Barnea. Mis amados, aquí en Rashi interpreta las alusiones en el desierto, por lo que provocaron en el desierto, en las llanuras, por lo que pecaron en Baal Peor,
en las llanuras de Moab, sobre el mar Rojo. También por lo que pecaron en el mar Rojo cuando quisieron regresar a Misraín, entre Parán. Por lo que los espías pecaron en el desierto de Parán, entre Topal y Labán y Hasrat y Dijasá. No se encontraron tales lugares, pero Labán alude a lo que pecaron con el maná, que era de color blanco, que dijeron que era insípido. En los tribunales, que es la disputa de Coraj, de Sahán, este es el pecado del becerro de oro que cometieron. Reprimenda en el momento de la separación. Aquí, según la interpretación de Rashi, Moshe efectivamente habla en alusión para el honor de Israel, pero los comentaristas ya lo han dificultado, pues si bien Moshe inicialmente habla en alusión, luego entra en detalles abiertamente, hablando del pecado del becerro de oro y etcétera. De ser así, ¿dónde está el honor de Israel? Mis amados, aquí necesitamos profundizar desde lo superficial hasta lo más profundo del asunto, para aprender el arte de la reprimenda de Moshe Rabenu. En primer lugar, misajín, el asunto es simple. Hasta ahora, Moshe Rabenu no había reprendido al pueblo de Israel en absoluto, aunque descubrimos que los llama alborotadores, gruñones, que siempre tienen quejas, que siempre se quejan de Elohim y de Aharón, que siempre se quejan de Moshe y de Aharón. Nunca los reprenden directamente, porque la reprimenda, misajín, no tiene la intención de ser una simple broma. Debe de tener un propósito. Debe de beneficiar a la persona reprendida, para que escuche y preste atención a las palabras de la reprimenda y cambie su conducta. Mis amados ajín, hasta ahora no ha llegado el momento, pero ahora Moshe Rabenu está próximamente a morir y sabe que ha llegado el momento de reprender. Mis amados ajín, Moshe Rabenu aprendió este momento de nuestro antepasado Jacob. Jacob tuvo un largo ajuste de cuentas con sus Benei, con sus hijos, pero solo en sus palabras de despedida, cerca de su muerte. Los reprende, les dice a Rubén, Rubén, tú eres mi primogénito, eres terco como el agua. Bereshí 49:3. A Leví y a Simón, Simón y Leví, hermanos, no hablen mal el uno del otro, su señoría. Los reprende en un momento en que la reprimenda será recibida de la manera apropiada. Mis amados ajín, cuando alguien reprende a alguien, es probable que cada vez que lo vean, recuerde la reprimenda y se avergüence. Por lo tanto, mis ajín, antes de partir es un buen momento. Además, mis ajín, cuando alguien habla acerca de su muerte, es evidente que no lo hace por odio ni por venganza, aunque también hay casos similares.
En el Sefer de los Hasidín se cuenta la historia de dos vecinas que siempre discutían. Una de ellas estaba muy enferma y moribunda, a punto de morir. Pidió que la trajeran. Cuando ésta llegó, le dijo: ven, te daré un beso antes de despedirme de este mundo. Mis amados aquí, cuando la vecina se agachó, le dio un mordisco, le arrancó un trozo de la nariz y dijo: ya está, ya me he vengado y puedo morir en Shalom. Bueno, mis amados aquí, hay algunos, pero no queremos ser uno de ellos. En cualquier caso, quienes van a morir, sepan que el rabino también no tiene relatos de venganza, solo hay individuos, como está en esta historia, que incluso en el último momento sienten el deseo de venganza. Mis amados, aquí la mayoría de la gente, en el último momento, tiene un buen deseo, solo quiere tener un impacto positivo, ser útil. En cierto sentido, misajín, fortalecer la naturaleza vital. Pero hablemos del propósito de la reprimenda, misajín. Como se dieron cuenta, ya hemos hablado en la parashá de Pinjas sobre cómo la reprensión es un arte delicado y complejo. La verdadera reprensión, mis amados ajín, significa que una persona ve a otra en una posición inferior y desea elevarla para que no permanezca en su humillación. El superior puede elevar al inferior, se acerca a él y lo levanta. No solo debe ser alto, sino también fuerte para sostenerse a sí mismo y a quien levanta. El otro también debe de querer ser levantado. De lo contrario, es 10 veces más difícil y más pesado, incluso imposible. Como sabemos, mis amados aquí, no hay compulsión en la espiritualidad. Uno debe de tener el deseo de elevarse a lo positivo. Una persona debe de estar dispuesta a escuchar. Mis amados, aquí no es lo mismo sostener a un niño pequeño en brazos cuando está despierto que a uno que duerme. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que no es lo mismo levantar a alguien que quiere ser levantado, que quiere ser despertado, que quiere ser vivo, que quiere tener vida, a uno que está dormido y que sigue durmiendo y que quiere dormir y que quiere dormir y que al final quiere ser muerto. Es mucho más pesado. Mis amados, aquí en el peso del que duerme es mucho mayor. Y la parábola es clara. Hablemos de un vínculo de ajabá, un vínculo de amor. Mis amados ajín, en esta situación, Moshe Rabenu deseaba despertar a todo Bené Israel, a todo Ana Israel, a la vez, a todo el pueblo. Los fenómenos de los que hablaba no eran fenómenos individuales, sino que surgían de la realidad del conjunto. Sin embargo, misajín, aunque hablamos de Moshe Rabenu, el elegido de la nación, surge la pregunta: ¿cómo lograba despertar a todo un pueblo Moshe Rabenu? El rabino explica que Moshe
crea un vínculo profundo con toda la nación, acercándolos a Él. La única y mejor manera de acercar a los demás es mostrarles un gran amor. Grábese eso. La única y la mejor manera de acercarse a los demás es mostrándoles un gran amor, un gran ahabá, como el agua al rostro. Así es el corazón de un hombre al de otro. Proverbios 27:19. Mis amados ajín, cuando uno ama a otro, el otro lo ama de vuelta. Es recíproco. El amor es una sustancia pegajosa. Incluso, mis ajín, es posible controlar con amor. Pensamos, mis ajín, en el control como una dictadura, pero estas autoridades siempre caían al final. El control de la Java es el que perdura. Mis amados, aquí la mejor disciplina es la disciplina del amor. Obedecemos a una persona cuando la amamos, cuando recibimos a Java de ella. Si uno quiere controlar a alguien, que lo amen. Si ya lo aman, que aumente su amor. Mis amados, aquí no se trata de controlar por motivos negativos, sino de controlar para guiar a esa persona por el buen camino. Moshe Rabbeinu despertó el ahabá, el amor, al impulsar al pueblo a la guerra contra Marián, aun sabiendo que tendría que morir después. Este fue su último gesto de ahabá por Am Israel. Fue a la guerra por ellos, sin dudarlo, aun sabiendo que tendría que quitarse la vida después. Y el resultado, mis amados ajín, es que ahora están convencidos de tener un gran amante. Además, ven que está a punto de despedirse de ellos y ya sienten la desventaja. Se habían estado quejando de Moshe Rabbeinu todo el tiempo. Ahora por fin comprenden lo que tenían en sus manos. Porque hay un dicho allá afuera, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Mis amados ajín, esto es lo que sucede cuando uno se despide de alguien. El Rabí Eshlita dice que solo aquí están dispuestos a escuchar a Moshe porque los baña con un rocío de vida. Cada palabra los reanima. Por lo tanto, comienza a hablar con una indirecta. Y una vez que percibe la conexión, es posible, es posible hablar con un lenguaje claro y abierto. Por ello, en el resto de la parashá, Misajín, leemos las palabras de abierta reprimenda. Hablemos de la puerta de los años 50, Misajín. La puerta de los años 50. Mis amados Sajín, a través de las palabras del rabino Eshlita, profundizaremos en los aspectos más profundos del camino de Moshe Rabbeinu. Mis Sajín, las escrituras explican que existen 50 puertas de Kedusha, de santidad. Y está escrito que todas, menos una, le fueron entregadas a Moshe Rabbeinu.
Por eso se dice, y les faltaba un poco de Elohim. Tehilín 8:6. Mis amados Sajín, el grado más alto de revelación de Elohim es la puerta 50, la división del entendimiento. El nombre Elohim representa la división del entendimiento. Moshe Rabenu llegó a la puerta 50 solo antes de morir. Por eso está aquí escrito que murió en el monte Nebo, donde la letra N o Nun es el monte Nebo. Es decir, ese momento llegó a la puerta 50. El rabino Eshlita explica que 50 no es un número añadido a 49, sino una realidad completamente nueva. Hasta el 49, cada puerta tiene un nivel propio. Mis amados, aquí una persona asciende de una puerta a otra y existen diferencias de nivel entre ellas. Para que vaya comprendiendo y entendiendo todos aquellos que critican y murmuran y comentan negativamente. Mis amados, aquí cada una es una unidad en sí misma. La puerta 50 es la puerta que todo lo abarca, donde no se ven diferencias, donde todo es como el infinito, sin limitaciones, ni separaciones, ni distinciones. Un lugar de ejá, un lugar de unidad, donde incluso la oscuridad brilla como la luz. Un lugar donde se pueden expresar todos los detalles de la reprimenda. Mis amados aquí, cuando Moshe Rabenu les habla antes de morir, lo hace desde la puerta 50, desde el nivel que ha alcanzado. Está escrito, Misajín, estas son las de Barín que Moshe Rabenu dirigió a todo Am Israel. Mis amados Sajín, en la gematría todos es 50. Además, estas son las letras. Lea una alusión a la división del entendimiento, la puerta 50. La puerta 50 también corresponde al nivel del arrepentimiento por amor. En el arrepentimiento por amor, un arrepentimiento superior, los pecados de una persona se transforman en derechos. Por lo tanto, Misajín, desde este lugar, Moshe Rabenu puede detallar todos los pecados y de hecho, al hacerlo, les añade derechos, si no se había dado cuenta. De regreso al Har Sinaí. Mis amados, dado que el discurso proviene de la puerta 50, quintuplicada, que abarca a todos, Moshe puede hablar a la totalidad, con amor, con gran maestría. Moshe Rabenu los devuelve al mismo nivel en el que se encontraban en el monte Sinaí. En el Har Sinai, Elohim les habló y ahí también estaban, en la puerta quintuplicada, en el estado general de, y allí estaba Am Israel,
Shemó 19:2. Como un solo hombre, con un solo corazón. Rashi comenta, dice, el pueblo de Israel se encontraba allí en un estado de gran amor mutuo, de completa completa unidad. De igual manera, Misajín, aquí, en sus últimos momentos, Moshe pudo revelar su gran ajabá por el pueblo de Israel y se reveló la unidad de todo el pueblo en torno a Moshe Rabenu. Por lo tanto, Misajín, este es nuevamente el mismo nivel que en la entrega de la Torah. Allí habló Elohim y aquí está la Torah de Moshe. Y todo está en completa en completa unidad. Pero hablemos ahora de una reprimenda provocada, Misajín. Es diferente. Una última cosa sobre la tierra de Israel está escrito. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Adón juró dar a su saboteino, Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Mis amados, aquí en esta es una visión de alto nivel. En cuanto al mundo interior, al mundo interno, el rabino Eshlita nos muestra que no se trata solo del pueblo de Israel en aquel entonces. Más bien, como siempre decimos, la Torah es la Torah de la vida. Está viva aquí y ahora. Mashiach vive, relevante hoy como en cualquier otro momento. Necesitamos comenzar a ver la realidad, mis amados ajín, con una perspectiva más elevada. Moshe dice, les he abierto una puerta para que vean la tierra. Les estoy mostrando que esos héroes son los enemigos que se sientan aquí. Son débiles, sin poder alguno. El pueblo de Israel siempre ha vivido, mis amados ajín, siempre ha vivido rodeado de tantos enemigos. Estamos rodeados por un mundo de miles de millones donde nadie nos ama. Y usted ocupándose allí de que lo tomen en cuenta. Aquí lo único que tenemos que hacer es buscar la aprobación del Boreolán. Mis amados ajín, puede que no sea agradable escucharlo, pero es así. El rabino Shlita añade que la raíz de esto, mis ajín, el mayor problema, es que nos odiamos a nosotros mismos. Necesitamos comprender esta situación, mis ajín. Necesitamos heredar la tierra. Necesitamos saber exactamente por qué la queremos. ¿Qué buscamos aquí? ¿Por qué venimos a este Olán? Tenemos un objetivo. Vengan y tomen posesión de la tierra que el Adón juró a su saboteino, Abraham, Isaac y Jacob, darles a ellos y a sus descendientes. Mis amados, aquí este es un mandato divino. No tenemos otro objetivo. El rabino Eshlita continúa diciendo, miremos a nuestro alrededor.
¿Para qué construimos un estado? ¿Para ser un estado pequeño y atrasado? Decimos, construyamos una carretera a través de Israel. Construyamos puentes. Hagamos la Shalom. Entremos en la familia de las naciones. Seamos como todas las naciones. Mis amados, aquí en la psicología es que nos convertiremos en como todas las naciones. Traeremos todas las culturas de afuera, incluso la cultura más odiada, la adoptaremos. Mis amados aquí, pero la Torá dice que deben venir y heredar la tierra que Elohim juró a nuestros padres. Venir por la fuerza de los padres, por el mérito de los aboteino, una continuación de los padres. Y entonces barreremos a todos los habitantes de la tierra de delante de ustedes. Yahoshua, Josué 2:9. Mis amados Sajín, entonces todos los héroes se convierten en mosquitos, sin poder ni fuerza. Entonces podrán vencernos, sin ningún problema y sin guerra. Mis amados Sajín, el pueblo de Israel necesita lidiar con el propósito del mundo. No tiene tiempo para lidiar con guerras con las naciones. Todas las guerras fueron solo para entrar en la tierra de Israel, para purificarla de los males que se aferraban a ella, que fueron arraigados en ella por todos sus habitantes anteriores. El rabino Shlita concluye que hay una ley espiritual que dice que lo pequeño es anulado ante lo grande. Mis amados, aquí en todo lo que vemos que los gentiles han levantado la cabeza es solo porque nos menospreciamos. No reconocemos el alto rango del pueblo elegido. Al contrario, decimos que quizás algún día seamos reemplazados. ¿Qué ganamos siendo el pueblo elegido, Misajín? Solo tenemos un montón de problemas. ¿Para qué discriminar? Ustedes serán el pueblo elegido y nosotros seremos como todos los gentiles en la tierra de Israel. Entonces, si no nos valoramos lo suficiente, Misajín, ¿cómo queremos que los extranjeros nos respeten? Mis amados, aquí las humillaciones se deben a que nos humillamos. La solución es que el pueblo de Israel sea respetado, para que no vivamos con miedo al mundo. Cuando el pueblo de Israel reconozca su valor y revele su sabiduría, su inteligencia, su belleza y todas sus virtudes, entonces todas las naciones nos respetarán. No para que se nos conceda un control dictatorial sobre ellos, con virtud, nobleza y arrogancia, sino para que se nos conceda un control sobre ellos con amor, para ser un conducto de influencia de la luz para toda la creación. Espero que les sirvan estas palabras de reflexión. Pero hablemos de un asunto personal, mis amados Ajín. El incidente nos conmueve justo antes de Tisha B'Av. En Tisha B'Av, el templo fue destruido 2 veces. La última vez fue por el pecado del odio gratuito.
se nos llama la generación de la redención, pero también somos la generación de la destrucción. Han pasado más de 2000 años y aún sufrimos las duras consecuencias del odio, de la destrucción, resultados tan devastadores que hemos llegado a un punto en el que muchos ni siquiera somos conscientes de la magnitud de la pérdida y de la desventaja. No en vano, Misagine existe, y no en vano este incidente ocurre precisamente ahora, para enseñarnos a usted y a mí lo importante, para dirigir la atención de la conciencia hacia los lugares que necesitan sanación. Una reprimenda que ha venido para impulsarnos a una introspección personal, privada, general y nacional. Nuestro ticún, para despertar en nosotros el poder del amor al prójimo, el aprecio y el amor por Israel, para enseñarnos y recordarnos el verdadero significado de vivir en Eres Israel. Qué privilegio ha sido para nosotros vivir, caminar y respirar Israel. ¿Sí? Si todavía no hemos ido a Israel, por Emuná, iremos y estaremos ahí. Mis amados, aquí la reprimenda de Moshe Rabenu es un llamado al despertar. Debemos despertar con una renovada apreciación de ser un pueblo especial, en una tierra especial, un pueblo con un propósito claro, un pueblo necesitado de un gran amor. Hablemos de una fragante reprensión. Hablemos de una breve mirada al interior de Devarim. Un mal olor espiritual no es menos terrible que un mal olor físico. Mis amados Ajín, a veces no percibimos lo que causamos con nuestras acciones. Cuando dice un hermano, solo bromeaba. Hermano, no en serio. Todos saben que eres esto y aquello, que realmente estás equivocado. Nos molestamos en recordarles a los demás sus defectos. Y estamos seguros de que nuestras acciones no tienen consecuencias. Mis amados Ajín, pero la verdad es que cada movimiento que una persona hace en la creación tiene consecuencias. Mis amados Ajín, una mariposa que bate sus alas en un lado de la tierra puede causar un tornado en el otro extremo del globo. Todo está conectado con todo. Somos un solo organismo y tenemos una responsabilidad espiritual por cómo tratamos a los demás. Si ignoramos esto, Misajín, podríamos destruir la creación en la que vivimos. Moshe Rabenu inicia su gran discurso de despedida con palabras de reproche al pueblo de Israel. Les recuerda todas las cosas malas que han hecho. Después de todo, existe un mandamiento para reprender a los demás. Pero en realidad, Misajín, solo una persona grande y digna puede reprender sin causar daño. Rabbi Nachman dice que si quien reprende no es digno, su reprimenda hace que un mal olor se eleve
de las almas de quienes la reciben, así como algo que tiene mal olor. Mientras no se mueva, no se siente el olor, pero tan pronto como se mueven, su mal olor se despierta. Mis amados, aquí en el caso de una reprimenda negativa, el resultado es que no solo es beneficioso, sino que debilita las almas de quienes son reprendidos. Mis amados Ajín, cuando esto sucede, la abundancia que depende de esas almas cesa, y la desventaja afecta a todos los mundos y destruye nuestro mundo. Moshe Rabenu reprende al pueblo de Israel desde el amor, desde la conexión y el deseo de elevarlos a niveles espirituales superiores. Este es el arte de la buena reprimenda, Misajín. Y ahora, momentos antes de la destrucción de Tisha B'Av, debemos asumir la responsabilidad de procurar que los demás solo perciban buenos aromas, aromas que enriquecerán toda la creación e impulsarán a otros a ascender y no al revés. ¿Dónde está tu conciencia? ¿Dónde está tu conciencia? Mis amados, aquí en un pequeño ensayo sobre el libro de Devarim. Brevemente, hablemos a la conciencia y escuchemos la voz del interior. Escuchemos la voz del interior, mis amados Ajín. Mis amados Ajín, a veces una persona se pierde, pierde su propio camino, olvida por qué emprendió tal o cual viaje. A veces, mis Ajín, una sociedad entera olvida el camino. Precisamente por eso hay una palabra especial en la Torah Kedoshá que busca despertarnos de la fatalidad y el olvido. Mis amados, aquí en la Parashá, Moshe Rabenu comienza su discurso de despedida a los Bnei Israel. Un discurso único que continúa a lo largo de todo el Sefer de Barín. Palabras de reproche por el pasado y guía para el futuro de la vida en la tierra. Después de decirles, y ustedes son hoy como las estrellas del cielo en multitud. Y añade, como pueblo también, y también añade, ¿cómo puedo yo solo llevar sus cargas y sus luchas? Mis amados, aquí no es difícil para Moshe Rabenu llevar solo a los Bnei Israel. La palabra, cuando se hace la pregunta, ¿cómo puedo? En sus diversas encarnaciones revela una capa interna en el trabajo espiritual de cada persona. Mis amados, aquí en cada año, el Shabbat anterior a Tisha B'Av, se lee en la Haftarah la reprimenda del profeta Eliyahu, entre otras palabras. Pregunta sobre Jerusalén. ¿Qué ciudad había para una prostituta fiel? De nuevo,
se usa la misma palabra. ¿Qué ciudad? Mis amados ajín, justo antes de la gran tribulación, Jerusalén se convierte en una prostituta. Sus habitantes han perdido su estatura espiritual. Sus murallas permanecen abiertas al enemigo. Mis amados ajín, en Tisha B'Av se lee el libro de la destrucción. El Naví Yermiyahu abre el Sefer y exclama: ¿Cómo la ciudad, mi gran pueblo, está sola como una viuda? Llora por Jerusalén, que yace en ruinas, y de nuevo se repite la misma palabra. Parece que cada vez, Misakin, que aparece la palabra aullar, se refiere a una fractura espiritual nacional. Pero esta palabra tiene una raíz más antigua y personal, una raíz que revela su verdadero significado. Después de que el primer Adán comiera del árbol del conocimiento, se escondió en el jardín del Edén. En el Sefer Bereshit nos dice: y el Adón Elohim llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Aunque con un énfasis diferente. Sin embargo, Misajín, una breve observación revela que el punto de despertar se encuentra en el quebrantamiento. Es evidente, Misajín, que Elohim sabía dónde estaba el primer Adán. La pregunta era, Misajín, ¿dónde estás? Singular. Que podemos agarrar nuestra porción ahí, usted y yo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu Neshama? ¿Dónde está tu alma? Recuerde que hay 5 niveles del alma. ¿Dónde está tu conciencia? Allí nos hace la pregunta a usted y a mí. ¿Dónde está tu conciencia? ¿Cómo llegaste a tal punto espiritual? Y usted se puede preguntar, ¿qué? Es una pregunta eterna, misajín. Debería resonar en el corazón de cada persona. Y es recomendable, misajín, planteárnosla unos momentos antes de la próxima ruptura espiritual. ¿Dónde me estoy aferrando? ¿Dónde me estoy aferrando? Estas preguntas, misajín, pueden ser un trampolín espiritual para el despertar de una persona. Si elevamos nuestra conciencia. ¿Dónde está mi conciencia? ¿Pienso solo en mí o también pienso en los demás? ¿Pienso solo en mí o también pienso en los demás? ¿Estoy en la conciencia del ego o en la conciencia del alma? ¿Estoy en la conciencia del ego o en la conciencia del alma? ¿Cuál es el pensamiento que me guía en este momento? ¿Cuál es el pensamiento que me guía en este momento? Meditemos en esas preguntas, mis amados ajín. Mis amados ajín, en estos días importantes para Am Israel y para el mundo entero, es importante que nos extraviemos
en los caminos de la vida, que nos perdamos en los caminos de la vida. Todo comienza con la conciencia interior de cada uno de nosotros. Mis amados, aquí la corrección del ser humano, la corrección de la sociedad y la corrección del mundo entero, todo depende de si estamos listos para despertar a tiempo. De si la pregunta ¿qué nos despertará? O de si volveremos una y otra vez al ¿qué? Del rollo de la destrucción. Dentro de ti y no en reprensión. Mis amados, aquí en la naturaleza de la nación israelí, como aún es posible demostrar a los demás su propio beneficio. Mis amados, aquí en la parashá de Barín, según la Kabbalah, un personaje confuso. Pero echemos una rápida mirada histórica a la naturaleza del pueblo de Israel, que nos deja un poco confundidos. Moshe Rabbeinu, Misajín, tampoco la tuvo fácil con el pueblo de Israel. En la parashá de Devarim, Moshe Rabbeinu comienza su discurso de despedida, como miramos anteriormente. Un discurso que duró 36 días hasta su muerte en el Monte Nebo. ¿Sí? En sus palabras, reprende al pueblo de Israel por sus acciones y su carácter severo. Dado que la Torá Misajín es una enseñanza eterna, podemos aprender de las palabras de Moshe Rabbeinu sobre el carácter del pueblo de Israel a lo largo de todas las generaciones. Sin embargo, Misajín, en el fondo, también podemos aprender sobre la manera correcta de reprender a otros por sus acciones corruptas. Una buena reprimenda que corrige y puede levantar a otros de la situación en la que han caído. Mis amados, aquí en la parashá enseña que todo comienza en el interior del corazón de cada persona. Es decir, mis amados, aquí en nuestra conciencia. El problema de la reprimenda. La parashá comienza con: estas son las palabras que Moshe dirigió a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en la llanura, junto al río Sub, entre Parán y Tofel, Labán, Haxeró y Sahá. Parece una simple lista de lugares, sin embargo, Misajín Rashid dice: dado que son palabras de reproche y todos los lugares que enojaron al Adón, en ellas están aumentados aquí. Por lo tanto, Misajín las ha resumido y las ha mencionado por alusión en aras del honor de Israel. Rashi enumera las alusiones en orden. Moshe Rabbeinu, de hecho, comienza sus palabras con una alusión, pero luego se expresa abiertamente y de manera directa. Misajín, la reprensión es un mandamiento explícito de la Torá. Reprenderás a tu prójimo. Vayikra 19:17. Vayikra Levítico 19:17. Sin embargo, Rabí Akiva ya había dicho: me preguntó si hay alguien en esta generación que pueda reprender. Arjín 16:2. Y si dijo esto sobre su generación, ¿qué dirán las generaciones posteriores, Misajín? Parece que quienes reprenden han desaparecido de la faz de la tierra. Y la misma de reprender parece haberse vuelto obsoleta.
Misajín, el principal problema radica en que una buena reprimenda debe provenir de un corazón puro, como dice el rabino Eliyahu Dessler. Cuando una persona reprende o castiga a otra, es obligatorio que la reprimenda provenga de su corazón. Después de todo, los jajamín ya han dicho que solo lo que sale del corazón entra en él. Por lo tanto, si su reprimenda no proviene de su interior, no surtirá el efecto de adecuado en su amigo. Sin embargo, no es solo para el cielo, y si lo es para satisfacer sus deseos personales. Por lo tanto, su reprimenda no solo será inútil, sino que será condenado por menospreciar a su amigo y causarle dolor para su propio placer. Y su castigo será muy severo. Elohim no lo quiera. Mis amados ajín, un corazón limpio y puro, libre de cualquier cego o sesgo de ego, deseo de recibir y motivos egoístas, es un corazón capaz de reprender. Moshe Rabenu reprende al pueblo de Israel solo en los momentos de separación. En una gran situación en la que se revela el ajabá de Moshe Rabenu por el pueblo. Así como el ajabá, el amor por el pueblo, así como el amor del pueblo por él, esta es una reprimenda de amor puramente altruista. Ya hablamos del mal olor y el buen olor. Como le dije anteriormente, una reprimenda incorrecta puede causar un gran daño. Tanto el carácter moral de quien la reprende como sin duda al receptor. El rabino Nanman de Breslo dice, aunque la reprimenda es algo importante y es responsabilidad de todo israelita reprender a su prójimo, cuando ve que no se comporta correctamente, no toda persona es digna de reprimenda. Pues cuando quien reprende no es digno de reprimenda, no basta con que no sea útil en su reprimenda, sino que también avergüenza a quienes la escuchan. Tanina 8.1. Misajín, el defecto de la reprensión alcanza el nivel del alma, pues con su reprensión despierta el mal olor de las malas acciones y actitudes de quienes reprenden, así como cuando mueve algo que huele mal. Mientras no lo huela, el mal olor no se siente, pero cuando empieza a moverlo, se despierta el mal olor. De igual manera, Misajín, al reprender a alguien que no merece ser reprendido, despierta tanto, despierta tanto deshonra su olor. Así que despierta y aviva el mal olor de las malas acciones y actitudes de quien reprende, y por lo tanto deshonra su olor. El resultado de esto, misoginia, es que debilita sus almas, y con esto cesa la abundancia de todos los mundos que dependen de ellas. Sin embargo, misoginia también funciona a la inversa. Cuando quien reprende es digno de ser reprendido, por el contrario, añade y da un buen olor a las almas con su reprimenda. Ciertamente Moshe Rabenu despierta el buen olor de Israel y les da provisión para el camino para todas las generaciones. Como miramos la primera reprimenda preventiva, la parashá nos prepara para la profunda contemplación y el examen de conciencia de Tisha B'Av. Como le dije, la Gemara dice,
Jerusalén no fue destruida, excepto porque no se reprendieron unos a otros. Como está escrito, eran como siervos que no hallaban pasto. ¿Qué es un carnero? Cada uno con su cabeza en la cola del otro. Incluso los israelitas de esa generación escondieron sus rostros en la tierra y no se reprendieron unos a otros, para que se vaya dando cuenta de qué tamaño estaba el ego, el egoísmo. Eso lo puede mirar usted en Shabbat 11. En segundo lugar, las palabras de la Gemara agudizan aún más el problema de la reprimenda. Está escrito en Yerushalmi: cada generación en cuyos días no se construyó el templo es como si hubiera sido destruido en sus días. En Yomá 1:1. El templo no se ha construido hasta el día de hoy. En otras palabras, la afirmación de la Gemara de Jerusalén no fue destruida excepto porque no se reprendieron mutuamente. Sigue siendo válida en el presente. Y cuando nos sentimos frustrados, hay mucha información sobre qué y a quién reprender. Si es así, nos mantendremos al margen y no reprenderemos por temor a que nuestros hermanos, la casa de Israel, nos reprendan. Por otro lado, Misajín, ¿quién puede afirmar que su corazón es puro y que la reprimenda proviene realmente de su interior por el bien del cielo y no por motivos personales, estos u otros? Mis amados aquí, si reprendemos a los dañinos y si no lo hacemos, seremos destruidos. El asunto nos exige analizar nuestra naturaleza como nación y aprender de nuestro profeta Moshe Rabenu a seguir reprendiendo con amor. La pregunta de Moshe, Isajín, las duras palabras de reproche de Moshe Rabenu comienzan con una pregunta al pueblo. La pregunta es: ¿qué es mi esposa para que me hayas puesto de rodillas y me hayas hecho tu esposa? Esa pregunta. ¿Qué es mi esposa para que me hayas puesto de rodillas y me hayas hecho tu esposa? Mis amados, aquí Moshe Rabbeinu es el primero, pero no el último, en usar este lenguaje para reprender al pueblo de Israel. El Midrash dice, y puede mirar el Midrash Rabbah en este mismo canal con un servidor, también sobre la parasha de Devarim. El Midrash dice, Misajín, tres profetizaron en lenguaje de la lamentación: Moshe, Yesayahu y Yermiyahu. Moshe dijo: ¿qué es mi esposa para que me hayas puesto de rodillas? Yesayahu preguntó: ¿qué es su prostitución? Yermiyahu preguntó: ¿qué es su morada solitaria? Gran lamentación. Y el Midrash continúa con una parábola. Rabí Leví dijo: una parábola de una matrona que tenía tres padrinos de boda. Uno la vio en Shalom, otro la vio en desgracia y otro la vio en depravación. Así, Moshe Rabenu vio a Israel en su honor y en Shalom. Y dijo: ¿cómo podré yo solo llevar su carga? Yeshayahu los vio en su vergüenza y dijo:
¿Cómo será ella una ramera? Y Armillajo los vio en su humillación y dijo, ¿cómo se sentará sola? Mis amados ajín, en Yalkut Shimonín está escrito que Rabí Meir dice, no hay lamentación sino una razón. De las palabras de Moshe Rabenu. ¿Cómo llevaré yo solo tu carga y tu contienda? Mis amados, aquí aprendemos sobre la naturaleza del pueblo de Israel. ¿Y quién conocía y reconocía esta naturaleza como Moshe Rabenu? Bueno, Rashi interpreta estas palabras. Cuando dice tu carga, enseña que eran israelitas penosos. Si uno de ellos veía a su litigante derrotado en la corte, decía, tengo testigos que representar, tengo pruebas que presentar y les añadiré jueces. Quizás esto explique la abundancia de jueces y abogados en nuestra generación. Y te inquietaron, enseñando que eran herejes. Moshe Rabenu salió temprano. Dijeron, ¿qué vio Ben Amram para salir? ¿Es posible que no esté loco dentro de su casa? Se tardó en salir y dijeron, ¿qué vio Ben Amram para no salir? ¿Qué te parece? Te sienta y te aconseja con malos consejos y piensa cosas sobre ti. Siempre les ha gustado quejarse y criticar a sus líderes. Y siempre ha sido difícil complacerlos. Y te inquietaron, enseñándoles que eran calumniadores. Calumniadores, como lo dijo Shlomo Hamele. Y el que está enojado separa a un rey. Proverbios 16:28. Rashi interpreta, mis amados ajín, y dice, y con su ira, indignación, el rey del mundo lo separa. Siempre buscaban la manera de separarse del liderazgo del Boreolán, del creador del mundo. La naturaleza del pueblo de Israel, mis ajín. Mis amados ajín, el panorama que surge de las palabras de Moshe Rabenu es bastante sombrío. Parece que la naturaleza del pueblo de Israel es terriblemente difícil, como se dice. Y he aquí, son un pueblo de dura cerviz. Shemot 32:9. Sin embargo, Misajín, por otro lado, la Gemara dice, hay tres señales en esta nación. Los misericordiosos, los tímidos y los que pagan con bondad. Yevamot 89:1. En otra parte de la Gemara añade que quien no tenga estas señales demuestra que los pies de sus antepasados no pisaron el monte Sinaí. Esto significa que también hay una naturaleza misericordiosa, tímida y de los que pagan con bondad en cada uno de los israelitas. Por otro lado, Misajín, está escrito en Taná Mashma, Rabí Meir, con una pregunta. ¿Por qué se le dio la Torá a Israel si son tercos? Si la Torá no hubiera sido entregada a Israel, ninguna nación ni lengua podría resistirlos. Es decir, que Rabbi Shimon ben Lakish dijo, son tercos, Israel es entre las naciones
un perro entre los animales, un gallo entre las aves. Beitzá 25:2. Mis amados, aquí en esta breve observación muestra una gran contradicción en el carácter general de Israel. Por un lado, son tímidos, pero son misericordiosos. Por otro lado, son las cabras entre las naciones. Resulta que esta confusión también inquietó a los primeros Jajamín. Rabí Ajá Bar Abba dijo: no pueden soportar el carácter de esta nación. Pedimos un becerro y lo damos. Pedimos un Mishkan y lo damos. En Shekelín 2:2. De hecho, la naturaleza es confusa. Se les pide dinero por ello y lo dan. Se les pide dinero para una misma y la cumplen. Sin embargo, es precisamente desde este punto de confusión que se refleja la raíz del trabajo de todo Yehudí, la posibilidad y la necesidad de usar la naturaleza de la cabra precisamente para sacar a la luz la naturaleza interior, la más pura. El material para el trabajo. Mis amados, aquí desde el principio, la naturaleza feroz, es decir, el deseo de recibir lo grande, fue dada al pueblo de Israel porque es el instrumento apropiado para recibir la or de la Torá, como dice la Gemara en Taná Meshamayá, Rabí Meir, con una pregunta: ¿por qué se le dio la Torá a Israel? Porque son feroces. Taná de Rabí Ismael, de su mano derecha un fuego de religión para ellos. El Kadosh, bendito sea, dijo: estos merecen que se les dé una religión de fuego, porque las palabras de su religión son fuego. Beisa 25. Y Rashid dice, por otra parte, porque son feroces y se les dio la Torá para que se dedicaran a ella, y agota sus fuerzas y somete sus corazones. Ahí debemos de meditar usted y yo en el comentario de Rashi. Porque son feroces y se les dio la Torá para que se dedicaran a ella y agotar sus fuerzas y someternos a nuestros corazones, someter a nuestros corazones al estudio de la Torá. Corazones 2, que vienen siendo las dos inclinaciones, la derecha y la izquierda. La Torá soyuga sus corazones y revela su naturaleza interior, misericordiosa, tímida y recíproca. Por lo tanto, Misajín, también se dice que quien no posee estas tres cualidades evidencia que sus antepasados no estuvieron en el monte Sinaí. Es decir, no recibieron la Torá que endulza la naturaleza feroz. Para que mediten esas palabras. La cáscara precedió a la fruta. Mis amados, aquí toda la confusión en la naturaleza del pueblo de Israel, la misma confusión que vemos hoy, proviene de que no vemos la realidad completa. Más precisamente, solo percibimos el exterior de las cosas y no su interior. Hay una ley espiritual que dice: la oscuridad y la claridad son la luz. Oscuridad y luego luz. En el secreto de la escritura. Y fue la tarde y la mañana. Bereshí 1. En el secreto de la totalidad. Mis amados, aquí la cáscara precedió al fruto.
Como escribe el rabino Kopp, el mundo fue creado del caos. La cáscara precedió al fruto. La materialidad y la crudeza precedieron a la venida. Las leyes severas y poderosas reinaron antes de la relación de la gracia. Los círculos precedieron a la rectitud y en el mundo interior, en el mundo espiritual, pictórico, ideal y religioso, ocurre lo mismo. La cáscara precede al fruto. La ferocidad, la satisfacción, el lavado intenso, que arraiga en un lugar bajo y contaminado. Y de allí emerge y recoge una esencia refinada y expandida, purificada y santificada, hasta que desprende su maravilloso aroma, un aroma fragante para Adonai. Orot Hauman. Misajín, la cáscara permite el crecimiento del fruto. La naturaleza feroz, si bien aparece primero y a menudo oculta la naturaleza del fruto interior, es lo que permite el crecimiento de la parte más refinada del alma, nuestra Neshama. Este asunto, Misajín, es fundamental. Por lo tanto, Misajín, es importante recordarlo bien al observar las acciones de los demás y, por supuesto, también al observar las propias acciones. Lloré 3 veces. Misajín, esta es también la esencia de la reprensión en la palabra. Ish, su raíz antigua, se encuentra en la pregunta del bendito al primer hombre después del pecado. Y el Adón Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Bereshit 3:9. Una pregunta eterna que ha acompañado a cada hombre desde entonces. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu fruto? ¿Dónde está tu alma? Esta es una regla básica en la reprensión. Antes de señalar a otro, debe de dirigir la pregunta a uno mismo. ¿Dónde estoy? Asimismo a su interior, como dice antes de decirme, sácate una mota del ojo, sácate una viga del ojo. Erajín 3:16. La reprensión está primero en nuestro interior, luego está fuera de nosotros. Solo después de purificar nuestro corazón podremos reprender a nuestro prójimo, Misajín, sin causarle daño ni avergonzándolo con nuestro hedor. Solo cuando tengamos un corazón puro podremos usar la herramienta de la reprensión para consolar y elevar a otros del nivel en el que han caído. Moshe Rabenu conocía este secreto, Misajín. Moshe Rabenu, quien era igual a 60,000 almas, comprendió que todo lo que veía afuera estaba dentro de él. Estaré solo contigo, tus cargas y tus tribulaciones. Todo está dentro de él. Estaré solo contigo. Por lo tanto, Misajín, él es quien puede reprender al pueblo de Israel por su naturaleza difícil para eliminar el mal de ellos y revelar el bien. Dado que los reprendedores han terminado en la tierra, solo nos queda el Devarim o la Torá, el Pentateuco, la reprensión de Moshe,
para ayudarnos a crecer y alcanzar nuestro buen propósito y el de todo el pueblo de Israel. Mis amados Ajín, si le gustó esta reflexión, por favor suscríbase a este canal, comparta este material con todos sus conocidos y familiares, dele me gusta, active la campanita para que así reciban maná fresco. Con ustedes estuvo el Aj Yohanan de los fundamentos de la Torá. Shalom Urajó, Lejitrao. Hasta la próxima.